Hay palabras que cambian tu vida para siempre. Las escuché un martes por la tarde, cuando me acercaba a la puerta de mi hija con una bandeja de empanadas recién hechas. No te preocupes, Roberto. Vamos a hacer que mamá pague por todo. Ella nunca me va a decir que no, especialmente si le miento que estoy esperando un bebé. La voz de Lorena atravesó la puerta como un cuchillo directo al corazón. Me quedé paralizada, con las empanadas aún tibias en mis manos temblorosas. El aroma de la masa dorada y la carne sazonada se mezcló con el sabor amargo de la traición que comenzaba a llenar mi boca. ¿Estás segura de que va a funcionar? La voz de Roberto sonaba nerviosa, como si supiera que estaban cruzando una línea invisible pero peligrosa. Necesitamos al menos 20,000 pesos para cubrir las deudas de la tarjeta, y el préstamo del auto vence el próximo mes. Si no pagamos, van a embargar el apartamento. Mi hija se rió. Una risa que conocía desde que era pequeña, cuando se escondía detrás del sofá después de romper algún jarrón. Pero ahora sonaba diferente. Fría. Calculadora. Como el sonido de monedas cayendo en una alcancía vacía. Mamá es una tonta sentimental. Cuando le diga que estoy embarazada, va a llorar de la emoción y me va a dar todo lo que le pida. Siempre lo hace. Es como un reflejo automático en ella. Yo lloro. Ella saca la cartera. Roberto murmuró algo que no pude escuchar claramente, pero Lorena continuó con una confianza que me heló la sangre. Además, ya le he pedido dinero tantas veces que está acostumbrada. Pero con lo del bebé, va a estar dispuesta a darnos hasta sus ahorros de jubilación. Ya verás. Retrocedí despacio, tratando de no hacer ruido. Mis piernas de 69 años temblaban como ramas en una tormenta de invierno. El pasillo que tantas veces había recorrido con alegría para visitar a mi hija ahora se sentía infinito y hostil. Dejé las empanadas en el suelo, junto a la puerta, como una ofrenda rechazada. Bajé las escaleras en silencio, agarrándome del pasamanos con fuerza porque sentía que en cualquier momento mis rodillas podrían fallarme. Cada paso era una punzada en el pecho. Cada latido de mi corazón gritaba una palabra que no quería aceptar. Traición. Mi nombre es Rosalía del Valle. Tengo 69 años y toda mi vida la dediqué a ser madre. No solo madre, sino el tipo de madre que renuncia a sus propios sueños para que sus hijos puedan alcanzar los suyos. Cuando mi esposo murió hace 15 años, Lorena tenía 32 años y acababa de casarse con Roberto. Yo trabajé doble turno en la fábrica de textiles para que ella pudiera terminar sus estudios de administración. Vendí las joyas que mi madre me había dejado, esas mismas joyas que ella me había prometido que algún día serían para mi futura nuera. Las vendí para darle el enganche de su apartamento, para que empezara su matrimonio con el pie derecho. Nunca me casé otra vez después de quedar viuda. Tuve oportunidades. Don Cristiano, el dueño de la ferretería, me invitó a cenar varias veces. Era un hombre bueno, trabajador, con ojos amables que se iluminaban cuando me veía llegar a comprar clavos o pintura para arreglar algo en la casa. Pero siempre le dije que no. Pensé que nadie debía ocupar el lugar de atención que mis hijos merecían. Pensé que remarcarme sería traicionar la memoria de mi esposo y confundir a mis hijos. Qué equivocada estaba. Llegué a mi pequeña casa con el corazón destrozado. Las paredes amarillas que pinté con tanto cariño el año pasado ahora parecían testigos mudos de mi ingenuidad. Había elegido ese color porque Lorena me dijo que le recordaba a la felicidad, a los girasoles que plantábamos juntas en el jardín cuando era pequeña. Ahora me pregunto si solo me dijo eso para que yo pagara la pintura y la mano de obra, como siempre terminaba pagando todo. Me senté en el sofá donde Lorena solía quedarse dormida viendo caricaturas los domingos por la mañana. El mismo sofá donde le leía cuentos todas las noches, donde la consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez en la preparatoria, donde celebramos cuando se graduó de la universidad. Ahora ese mismo sofá me abraza mientras proceso que mi propia hija me ve como una fuente de dinero fácil, como una anciana ingenua que puede ser manipulada con lágrimas falsas y mentiras bien elaboradas. El teléfono sonó 3 veces antes de que pudiera contestar. Era Lorena. Mami, ¿cómo estás? Te vi pasar por aquí hace rato, pero no tocaste la puerta. Su voz sonaba dulce, como siempre que necesitaba algo. Como cuando era adolescente y quería permiso para ir a una fiesta. Como cuando necesitaba dinero para un vestido nuevo. Como cuando quería que yo cuidara a sus amigas mientras ella salía con Roberto. Estoy bien, hija.
Solo vine a traerte unas empanadas, pero después recordé que tenía una cita médica. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asustó. Nunca había sido buena mintiendo, pero aparentemente el dolor puede enseñarte cosas que no sabías que podías hacer. Ah, qué lástima. Bueno, mami, necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Puedes venir mañana temprano? Es algo que te va a hacer muy feliz. Su voz tenía esa tonalidad artificial que ahora reconocía perfectamente. La misma tonalidad que usaba cuando me pedía dinero para el aniversario de bodas, para las vacaciones que nunca me invitaban, para los regalos de cumpleaños de Roberto que yo terminaba pagando. Claro, hija. ¿A qué hora quieres que vaya? Ven como a las 10. Roberto va a estar aquí también. Queremos darte la noticia juntos. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Los años habían pintado canas en mi cabello negro, habían dibujado arrugas alrededor de mis ojos verdes, habían curvado ligeramente mi espalda. Pero mi corazón seguía siendo el mismo que latía de emoción cada vez que mis hijos me necesitaban. El mismo corazón que se aceleraba cuando recibía sus llamadas, que se llenaba de orgullo cuando me presentaban a sus amigos, que se partía en pedazos cuando pasaban semanas sin visitarme. Ahora ese mismo corazón se sentía usado, manipulado, como un instrumento en manos de quien menos debería hacerme daño. La noche llegó lenta y pesada. Me preparé un té de manzanilla con miel, el mismo que le preparaba a Lorena cuando tenía fiebre de pequeña. Me senté en la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. Recordé las mañanas corriendo para alistar loncheras, levantándome a las 5 para preparar el desayuno y la comida que se llevaban al trabajo y a la escuela. Recordé las noches esperando despierta hasta que Lorena llegara sana y salva de sus fiestas de universitaria, el miedo que sentía cada vez que se tardaba más de lo acordado. Recordé cada peso que gasté en sus caprichos, cada sacrificio que hice sin pensarlo 2 veces, cada vez que dije sí cuando mi presupuesto gritaba no. Pero también recordé otras cosas. Las veces que Lorena me había pedido prestado dinero y nunca me lo devolvió. Las ocasiones en que prometió visitarme y nunca apareció, dejándome con la comida preparada y la casa arreglada. Los cumpleaños que olvidó, las llamadas que no contestó cuando estuve enferma con gripe el invierno pasado, las veces que me sentí sola en esta casa mientras ella vivía su vida sin pensar en mí. Ahora todo cobraba sentido. Yo no era su madre, era su banco personal. Un banco que nunca cobraba intereses, que nunca negaba un préstamo, que nunca pedía garantías. Me fui a la cama con el alma partida, pero con algo nuevo creciendo en mi pecho. No era rabia, no era sed de venganza. Era algo más profundo y más poderoso. Era la determinación de una mujer que había sido subestimada por demasiado tiempo. Mañana Lorena vendría a contarme su mentira. Mañana yo descubriría hasta dónde era capaz de llegar para engañarme. Y mañana, aunque ella no lo supiera, comenzaría a escribirse el final de esta historia. Un final que ella no había planeado, pero que yo estaba empezando a imaginar. Desperté antes del amanecer, como todas las mañanas desde que enviudé. Pero esta vez no fue por costumbre, sino porque los recuerdos no me dejaron dormir. Estuve toda la noche reviviendo momentos que ahora tenían un sabor diferente. Amargo. Doloroso. Me levanté y fui a la cocina a preparar café, pero mis manos temblaban tanto que derramé los granos por toda la mesa. Mientras los recogía uno por uno, pensé en todas las veces que había recogido los pedazos rotos de mi vida sin quejarme. Lorena nació un febrero lluvioso, después de 18 horas de labor de parto. Cuando la pusieron en mis brazos, juré que sería la mejor madre del mundo, que nunca le faltaría nada, que la protegería de todo el dolor que yo había conocido en mi propia infancia. Mi madre trabajó toda la vida limpiando casas ajenas, y yo crecí prometiéndome que mi hija tendría oportunidades que yo nunca tuve. Qué ironía tan cruel que ahora ella me vea como esas patronas que veían a mi madre, alguien de quien se puede obtener algo sin dar nada a cambio. Cuando Lorena tenía 5 años, su padre perdió el trabajo en la construcción. Fueron meses difíciles. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa y las noches las pasaba cosiendo vestidos para quinceañeras. Mis dedos sangraban de tanto picar con la aguja, pero cada puntada era por ella. Para que pudiera ir a la escuela privada, para que tuviera los útiles más bonitos, para que nunca sintiera que era menos que sus compañeros. Recuerdo una noche que se despertó y me encontró cosiendo a las 2 de la madrugada. «Mami, ¿por qué no duermes?
me preguntó con sus ojitos llenos de sueño. Estoy haciendo algo bonito para ti, mi amor, le dije. Y era verdad. Todo lo que hacía era para ella. Cuando cumplió 15 años, quería una fiesta que costaba más que mi salario de 3 meses. Vendí mi máquina de coser, la misma que me había regalado mi esposo para nuestro primer aniversario. Era lo único de valor que tenía, pero ver su sonrisa esa noche valió cada lágrima que derramé en secreto. Ahora me pregunto si esa sonrisa era real o si ya entonces había aprendido a manipular mis emociones. Los problemas empezaron cuando conoció a Roberto. No es que fuera un mal hombre, pero tampoco era el tipo de persona que buscaba construir algo sólido. Siempre tenía planes grandiosos que nunca funcionaban. Siempre necesitaba dinero para inversiones que nunca prosperaban. Y Lorena, que había crecido acostumbrada a que yo resolviera todos sus problemas, naturalmente vio en mí la solución a los problemas de Roberto también. El primer préstamo fue para el anillo de compromiso. Mami, es que Roberto quiere pedirme matrimonio, pero no tiene dinero para el anillo. ¿Me podrías prestar 5,000 pesos? Te los devuelvo el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. Después fueron los gastos de la boda. Mami, ya sabes que papá no está aquí para pagar todo esto, y Roberto no puede cubrir todos los gastos solo. ¿Me ayudas? Por supuesto que la ayudé. Gasté mis ahorros de jubilación, pedí prestado a mis hermanas, trabajé turnos extra durante 6 meses. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Antes venía todos los domingos a almorzar conmigo. Después fueron cada 15 días. Luego una vez al mes. Hasta que ahora solo aparece cuando necesita algo. Siempre con la misma sonrisa, siempre con la misma voz dulce, siempre con la misma historia de emergencia que solo yo podía resolver. El año pasado, cuando me diagnosticaron diabetes, estuve 3 días internada en el hospital. Llamé a Lorena para avisarle, pero no contestó. Le dejé mensaje tras mensaje. Roberto tampoco respondió. Finalmente, una enfermera se apiadó de mí y me prestó su teléfono para llamar a mi vecina Antonia. Ella fue quien me acompañó, quien se quedó conmigo las noches que tuve miedo de no despertar. Lorena apareció una semana después, cuando ya estaba en casa, con flores y disculpas. Mami, estuve tan ocupada que no vi los mensajes. Perdóname. Pero yo había visto en sus redes sociales las fotos de su fin de semana en la playa con Roberto. Ahora, mientras tomaba mi café amargo en la cocina silenciosa, recordé la última vez que me pidió dinero. Fue hace 2 meses. Mami, Roberto está por conseguir un trabajo muy bueno, pero necesita presentarse bien. ¿Me prestas para comprarle unos trajes? Le di 3,000 pesos. Roberto nunca consiguió ese trabajo, pero sí se compró una televisión nueva que presumió en redes sociales. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. En 2 horas tendría que ir a escuchar su mentira sobre el embarazo. En 2 horas tendría que fingir sorpresa y alegría mientras por dentro se me partía el corazón. En 2 horas tendría que actuar como la abuela emocionada que ella esperaba que fuera, mientras sabía que todo era una actuación para sacarme dinero. Me levanté para vestirme y elegí mi ropa cuidadosamente. El vestido azul que me había comprado para su boda, el que nunca me había puesto porque me daba tristeza recordar todo lo que había gastado ese día. Los zapatos cómodos que me había regalado en el Día de las Madres hace 3 años. Los únicos zapatos que me había regalado en toda mi vida. El collar de perlas falsas que me había dado en mi cumpleaños 65, diciendo que las verdaderas eran muy caras para su presupuesto, pero que estas se veían igual de bonitas. Mientras me maquillaba frente al espejo de mi recámara, vi a la mujer que había sido toda mi vida. Una mujer que había puesto a sus hijos antes que a sí misma. Una mujer que había trabajado hasta el cansancio para darles lo mejor. Una mujer que había renunciado al amor porque creía que eso era lo que una buena madre debía hacer. Una mujer que había sido una tonta. Pero también vi algo más en ese espejo. Vi a una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a años de trabajo duro, a la soledad y al desamor. Vi a una mujer que había criado a sus hijos sola cuando nadie creía que podría hacerlo. Vi a una mujer que tenía más fuerza de la que ella misma había reconocido. Salí de casa a las 9:30. El camino al apartamento de Lorena nunca me había parecido tan largo. Cada paso me acercaba a una actuación que no quería hacer, pero que necesitaba hacer. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar su mentira.
Necesitaba saber si quedaba algo de la niña que había criado con tanto amor, o si esa niña había muerto y en su lugar había quedado una extraña que solo me veía como una fuente de dinero. Cuando llegué al edificio, me quedé un momento en la entrada mirando hacia arriba. En el 5.º piso, detrás de esas ventanas que yo había ayudado a pagar, mi hija estaba preparándose para mentirme de la manera más cruel posible. Estaba a punto de usar mi amor de madre como un arma en mi contra. Estaba a punto de convertir el sueño de ser abuela en una pesadilla de manipulación. Subí las escaleras lentamente, no porque mis piernas me dolieran, sino porque necesitaba tiempo para prepararme. Para poner la máscara de la madre ingenua que ella esperaba ver. Para convertirme en la actriz que nunca pensé que tendría que ser. Cuando llegué al 5.º piso, respiré profundo y toqué la puerta. Del otro lado, mi hija estaba esperándome con su mentira preparada. No sabía que yo ya conocía la verdad. No sabía que esta sería la última vez que lograría engañarme. La puerta se abrió y ahí estaba Lorena, radiante como nunca la había visto. Llevaba un vestido amarillo que yo le había comprado el mes pasado, cuando me dijo que tenía una entrevista de trabajo importante. Sus ojos brillaban con una emoción que ahora sabía que era completamente falsa. «Mami, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Roberto y yo tenemos algo maravilloso que contarte». Su abrazo se sintió diferente, más calculado, como si cada gesto fuera parte de un guión ensayado. «Hola, doña Rosalía», me saludó Roberto desde la sala. Estaba sentado en el sofá que yo había ayudado a pagar cuando se mudaron. Tenía esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo malo. Como cuando era niño y rompía un vaso, pero no quería que su madre se enterara. Excepto que ahora no era un vaso lo que estaba rompiendo, sino mi corazón. «Siéntate aquí, mami», me dijo Lorena, palmeteando el cojín del sofá a su lado. «¿Quieres un café? ¿Un jugo? Agua?» Su atención excesiva me resultaba sospechosa. Normalmente, cuando llegaba a visitarla, apenas me saludaba antes de contarme sus problemas o pedirme algún favor. «Un vaso de agua está bien, hija». Me senté donde me indicó, observando cada detalle de su comportamiento. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, igual que cuando tenía 7 años y había mentido sobre romper el florero de la abuela. Roberto se aclaró la garganta. «Doña Rosalía, queremos hablar con usted sobre algo muy importante para nosotros». Su formalidad me pareció extraña. Normalmente me trataba con más confianza, después de 8 años de matrimonio con mi hija. Pero ahora parecía estar representando un papel, como un actor en una obra de teatro que había ensayado pero que no dominaba completamente. Lorena regresó con el agua y se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y ligeramente húmedas. Nerviosa. «Mami, Roberto y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos para nuestra familia». Hizo una pausa dramática, mirándome a los ojos con una intensidad que me resultó incómoda. «Y bueno, decidimos que ya era hora de darte una noticia que te va a hacer muy feliz». Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por emoción, sino por ansiedad. Sabía lo que venía, pero tener que fingir sorpresa me parecía una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer en mi vida. «¿Qué noticia, hija?» Mi voz salió más débil de lo que había planeado. «Mami». Lorena apretó mis manos y sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían completamente reales. «Estoy embarazada. Vas a ser abuela». Su sonrisa era tan brillante, tan convincente, que por un momento dudé de lo que había escuchado el día anterior. Por un momento pensé que quizás me había equivocado, que quizás había malinterpretado la conversación. Pero entonces vi la mirada que intercambiaron ella y Roberto. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero que decía hasta ahora todo va según el plan. Y supe que no me había equivocado, que esta actuación había sido cuidadosamente planeada y ensayada. «¿En serio?», logré decir, forzando una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. «¿Estás embarazada?». Las lágrimas vinieron solas, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de dolor por tener que participar en esta farsa. Lágrimas por la muerte de la confianza que había tenido en mi hija durante 69 años. «Sí, mami. De 2 meses ya. Fuimos al médico la semana pasada y confirmamos todo». Lorena se levantó y fue hacia la mesa del comedor,
donde tenía unos papeles preparados. Mira, aquí están los análisis. Me mostró unos papeles que parecían oficiales, con el logo de un laboratorio que reconocí. El doctor dice que todo está perfecto, que el bebé está muy bien. Tomé los papeles con manos temblorosas. Parecían reales, pero yo sabía que ahora se podía falsificar cualquier cosa con una computadora. Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro. Doña Rosalía, estamos muy emocionados. Y sabemos que usted también lo está. Este bebé va a ser muy afortunado de tener una abuela como usted. Es que no puedo creerlo, dije, y era completamente cierto. No podía creer que mi propia hija fuera capaz de mentirme sobre algo tan sagrado como un embarazo. Siempre soñé con este momento. Siempre quise ser abuela. Eso también era verdad. Durante años había esperado esta noticia. Había imaginado cómo sería conocer a mi primer nieto, cómo lo consentiría, cómo le enseñaría todas las cosas que había aprendido en la vida. Lo sabemos, mami. Por eso queríamos darte la noticia nosotros mismos, en persona. Queríamos que fueras la primera en saberlo. Lorena volvió a sentarse a mi lado y me abrazó. Su abrazo se sintió hueco, como abrazar a una desconocida que estaba fingiendo ser mi hija. Pero hay algo más, continuó Roberto, y noté cómo su voz cambió sutilmente. Ahora venía la parte que realmente importaba, la razón real de esta reunión. Como usted sabe, doña Rosalía, un bebé trae muchos gastos. Y nosotros, bueno, queremos darle lo mejor a nuestro hijo. Ahí estaba. El gancho. La razón por la cual habían montado esta elaborada mentira. Por supuesto, dije suavemente. Un bebé necesita muchas cosas. Exactamente, dijo Lorena, y sus lágrimas de alegría comenzaron a transformarse en lágrimas de preocupación. Mami, Roberto y yo hemos estado haciendo cuentas, y la verdad es que estamos un poco apretados económicamente. El apartamento, los gastos diarios, y ahora todos los gastos del embarazo y después del bebé. Los doctores privados son muy caros, agregó Roberto. Y queremos que Lorena tenga la mejor atención médica. Que el bebé nazca en el mejor hospital. Que no le falte nada desde el primer momento. Miré a mi hija, que ahora parecía genuinamente angustiada. Su actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado la conversación del día anterior, habría caído completamente en su trampa. Habría corrido a mi banco a sacar hasta el último peso de mis ahorros para ayudarla. Habría vendido lo que fuera necesario para asegurarme de que mi nieto tuviera todo lo que necesitaba. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque sabía que esta pregunta era exactamente lo que ellos esperaban. Lorena y Roberto se miraron, como si no hubieran esperado que fuera tan directa. Bueno, mami, hemos calculado que para los próximos 9 meses, entre doctores, medicinas, vitaminas, y después los gastos del parto y todo lo que necesita un recién nacido, necesitaríamos como unos 20,000 pesos. 20,000 pesos. Exactamente la cantidad que había escuchado que Roberto mencionaba el día anterior. Mi actuación también tenía que ser perfecta. 20,000 pesos es mucho dinero, hijos. Lo sabemos, mami, dijo Lorena rápidamente. No te estamos pidiendo que nos des todo de una vez. Puede ser poco a poco, cuando puedas. Es solo que, sabemos que tú quieres lo mejor para tu nieto, igual que nosotros. Ahí estaba la manipulación emocional perfecta. Usar mi amor de abuela antes de que el bebé siquiera existiera. Convertir mi instinto protector en una herramienta para robarme. Por supuesto que quiero lo mejor para mi nieto, dije lentamente. Déjenme pensar cómo puedo ayudarlos. La sonrisa que apareció en el rostro de Lorena fue de puro triunfo. Pensaba que había ganado. Pensaba que una vez más había logrado manipular a su madre tonta y sentimental. No sabía que esta vez la tonta era ella. No sabía que yo estaba jugando un juego completamente diferente, con reglas que ella no conocía. Está bien, les dije después de una pausa calculada. Voy a ayudarlos con el bebé. Las palabras salieron de mi boca como miel envenenada. Lorena saltó del sofá y me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que me faltaba el aire. ¡Ay, mami! Sabía que podíamos contar contigo. Eres la mejor abuela del mundo, aunque el bebé ni siquiera haya nacido todavía. Su alegría parecía tan genuina que me dolió físicamente saber que todo era una actuación.
Roberto se acercó y me dio un beso en la frente. Doña Rosalía, no sabe lo agradecidos que estamos. Este bebé va a tener la abuela más generosa del mundo. Su voz temblaba ligeramente, y no sabía si era por emoción fingida o por culpa real. Esperaba que fuera lo segundo. Esperaba que al menos una parte de él se sintiera mal por lo que me estaban haciendo. Pero no puedo darles los 20,000 pesos de inmediato, continué, observando sus reacciones cuidadosamente. Necesito revisar mis ahorros, ver qué puedo hacer. Mi pensión no es muy grande, como ustedes saben. Lorena asintió comprensivamente, pero pude ver un destello de impaciencia en sus ojos. La misma impaciencia que tenía cuando era niña y quería un juguete que no podíamos comprar inmediatamente. Por supuesto, mami. No tenemos prisa. Bueno, sí tenemos un poco de prisa porque necesitamos empezar con los controles médicos pronto, pero entendemos que es mucho dinero. Se mordió el labio, un gesto que había hecho desde pequeña cuando trataba de convencerme de algo. ¿Crees que podrías empezar con unos 5,000 pesos? Para los primeros estudios y vitaminas. 5,000 pesos. Probablemente lo que necesitaban para el pago mínimo de sus tarjetas de crédito este mes. Creo que sí puedo conseguir esa cantidad para la próxima semana, mentí suavemente. Pero necesito ir al banco, hablar con mi asesor, ver cómo puedo manejar mis inversiones sin afectar mi jubilación. Perfecto, exclamó Lorena, aplaudiendo como una niña pequeña. Mami, eres increíble. Este bebé va a ser tan afortunado de tenerte como abuela. Se sentó de nuevo a mi lado y puso su mano en su vientre plano. Ya le estoy hablando, ¿sabes? Le digo que su abuelita Rosalía lo ama mucho y que va a cuidarlo siempre. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Verla actuar como si realmente estuviera embarazada, verla fingir ese amor maternal que yo conocía tan bien, era más doloroso de lo que había imaginado. ¿Ya saben si es niño o niña?, pregunté, siguiendo con la actuación. Todavía es muy pronto para saberlo, respondió Roberto. Pero yo espero que sea niña, igualita a Lorena. La miró con tanto cariño que por un momento pensé que quizás él realmente creía que ella estaba embarazada. Quizás Lorena le había mentido a él también. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado, donde él preguntaba específicamente sobre las deudas que necesitaban cubrir. Y yo espero que sea niño, dijo Lorena, para que se parezca a su papá. Aunque realmente no me importa, mientras esté sano. Acarició su vientre de nuevo, y ese gesto me partió el corazón. No porque fuera tierno, sino porque era completamente falso. Mami, ¿te acuerdas cuando me decías que cuando yo fuera grande y tuviera hijos, ibas a ser la abuela más consentidora del mundo? Sí, me acordaba. Se lo había dicho cuando tenía 10 años y estaba jugando con sus muñecas. Le había prometido que cuando fuera madre, yo estaría ahí para ayudarla, para cuidar a sus hijos, para ser el tipo de abuela que mi propia madre nunca había podido ser porque murió antes de conocer a sus nietos. Me acuerdo perfectamente, hija. Pues ya llegó el momento, dijo con una sonrisa que habría sido hermosa si hubiera sido real. Tu nieto va a ser el bebé más consentido del mundo. Va a tener la abuela más amorosa, más generosa, más dedicada que cualquier niño podría pedir. Cada palabra era como una puñalada. No solo porque sabía que era mentira, sino porque sabía que si hubiera sido verdad, yo habría sido exactamente esa abuela. Habría dado todo por ese bebé. Habría vendido mi casa si fuera necesario para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Habría pasado mis últimos años cuidándolo, enseñándole, amándolo con toda la intensidad de una abuela primeriza. ¿Ya han pensado en nombres?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su actuación. Lorena y Roberto se miraron, y pude ver que no habían preparado esta parte del guión. Bueno, hemos hablado de algunos, dijo ella vagamente. Si es niña, me gusta Sofía. Y si es niño, tal vez Alejandro. Sofía es un nombre hermoso, mentí. En realidad, siempre había odiado ese nombre, y Lorena lo sabía. Cuando éramos pequeña, tenía una vecina llamada Sofía que era muy cruel con ella, y durante años había dicho que nunca le pondría ese nombre a una hija. Que no había pensado en eso al inventar su historia confirmaba que todo era una mentira desesperada. Y Alejandro también es muy bonito, agregué. Como tu abuelo. Mi padre se había llamado Alejandro, y había muerto cuando Lorena tenía 15 años.
Él la había adorado. Había sido el único hombre en su vida que la había amado sin condiciones antes de que apareciera Roberto. Si realmente estuviera embarazada, habría considerado llamar al bebé como su abuelo sin que yo se lo sugiriera. «Es verdad», exclamó Lorena, como si acabara de recordar algo importante. «No había pensado en el abuelo. Alejandro sería perfecto si es niño. Una forma de honrar su memoria». Su actuación mejoró notablemente, y por un momento pareció genuinamente emocionada con la idea. Pasamos la siguiente hora hablando sobre el embarazo ficticio. Lorena me contó sobre las náuseas matutinas que no tenía, sobre los antojos que había inventado, sobre lo emocionado que estaba Roberto por ser padre. Roberto agregó detalles sobre cómo habían decidido convertir su estudio en cuarto del bebé, sobre los muebles que necesitarían comprar, sobre lo felices que eran. Cada mentira se sentía como un clavo que me enterraban en el corazón. No solo porque me estaban engañando, sino porque me estaban robando un sueño. Me estaban robando la alegría de ser abuela por primera vez. Me estaban contaminando una de las experiencias más hermosas que una mujer puede vivir, convirtiéndola en una herramienta de manipulación. Cuando finalmente me levanté para irme, Lorena me acompañó hasta la puerta. «Mami, gracias por ser tan comprensiva. Sé que es mucho pedir, pero este bebé es nuestro futuro. Es la familia que siempre soñamos tener». Me abrazó de nuevo, y esta vez pude sentir su corazón latiendo rápido contra mi pecho. Nervios, no emoción. «Es mi nieto», le dije suavemente. «Por supuesto que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlos». Era la primera verdad que había dicho en toda la tarde. Si realmente hubiera sido mi nieto, habría hecho todo por él. Pero no lo era, y ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. Salí del edificio con la cabeza dándome vueltas. Habían sido 2 horas de actuación intensa, de fingir emociones que no sentía, de participar en una mentira que me lastimaba profundamente. Pero también habían sido 2 horas de aprendizaje. Había visto hasta dónde era capaz de llegar mi hija para conseguir dinero. Había visto lo bien que podía mentir, lo convincente que podía ser su actuación. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en todas las veces anteriores que me había pedido dinero. ¿Cuántas de esas emergencias habían sido reales? ¿Cuántas veces me había manipulado con lágrimas falsas y historias inventadas? ¿Desde cuándo había dejado de verme como su madre para verme solo como una fuente de ingresos? El sol de la tarde me calentaba la cara, pero yo sentía frío por dentro. Un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la soledad de descubrir que la persona en quien más había confiado en la vida era capaz de traicionarme de la manera más cruel posible. Pero también sentía algo más. Una determinación que crecía con cada paso que daba hacia mi casa. Lorena pensaba que había ganado, pero la partida apenas estaba comenzando. Llegué a casa con las piernas temblando y el corazón partido en 1000 pedazos. Me senté en mi sofá y por primera vez en muchos años, lloré sin control. No lágrimas elegantes que resbalan por las mejillas, sino sollozos profundos que salían desde lo más hondo de mi alma. Lloré por la hija que creía haber criado y que ya no existía. Lloré por la abuela que nunca sería. Lloré por todos los años que había vivido engañada, creyendo que el amor que daba era correspondido. Estaba tan perdida en mi dolor que no escuché que tocaron la puerta hasta que los golpes se volvieron insistentes. «Doña Rosalía. Doña Rosalía, soy yo, Matilde». Reconocí inmediatamente la voz de mi antigua vecina. Matilde Florenza había vivido en la casa de al lado durante 15 años, hasta que se mudó al centro de la ciudad hace 3 años para estar más cerca de sus hijos. Me sequé las lágrimas rápidamente y fui a abrir. «Matilde, qué sorpresa verte por aquí». Traté de sonar alegre, pero mi voz salió quebrada. Era una mujer de 72 años, con el cabello completamente blanco y ojos azules que siempre habían visto más de lo que la gente creía. Llevaba un bolso grande y una expresión seria que no era típica de ella. «Rosalía, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo pasar?». Su tono era grave, preocupado. «Es sobre Lorena y Roberto. Hay cosas que necesitas saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería posible que alguien más supiera la verdad sobre la mentira de mi hija? «Por supuesto, pasa. ¿Quieres un café?», le ofrecí mientras la guiaba hacia la sala. «No, gracias. Lo que tengo que decirte es muy serio, y no quiero perder tiempo».
Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Rosalía, ¿Lorena te pidió dinero recientemente? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque me dijiste que no, y necesito que sepas toda la verdad antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Abrió su bolso y sacó una carpeta manila llena de papeles. Lo que te voy a mostrar va a dolerte mucho, pero tienes derecho a saber qué tipo de personas son realmente tu hija y su marido. ¿De qué estás hablando, Matilde? Mi voz era apenas un susurro. ¿Recuerdas cuando te ayudé cuando mi esposo estuvo enfermo hace 4 años? Tú me prestaste dinero para sus medicamentos, me llevaste al hospital todas las noches, te quedaste conmigo cuando los doctores nos dijeron que no había nada más que hacer. Asentí. Por supuesto que me acordaba. Había sido uno de los periodos más difíciles de su vida. Nunca pude pagarte todo lo que hiciste por mí. No solo el dinero, sino el tiempo, el cariño, la compañía. Cuando murió, tú fuiste quien me ayudó con todos los trámites, quien me acompañó al cementerio, quien se aseguró de que no estuviera sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso, cuando me enteré de lo que tu hija y Roberto están haciendo, no pude quedarme callada. ¿Qué están haciendo?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Mi nieto José trabaja en el banco donde Roberto pidió un préstamo el mes pasado. Cuando José vio el apellido, se acordó de que yo había vivido al lado de los del Valle durante tantos años. Me contó que Roberto había solicitado un préstamo por 50,000 pesos, y que cuando se lo negaron porque ya tiene demasiadas deudas, él mencionó que su suegra era una mujer muy generosa que siempre los ayudaba económicamente. 50,000 pesos. No 20,000, como me habían dicho. 50,000. Eso no es todo, continuó Matilde, sacando papeles de la carpeta. José se preocupó porque recordaba lo buena que eras conmigo, así que investigó un poco más. Rosalía, Roberto debe dinero a 6 bancos diferentes. Tarjetas de crédito, préstamos personales, el carro. En total, deben más de 200,000 pesos. La cifra me golpeó como un martillo. 200,000 pesos. Una cantidad que yo no tenía, que no podía conseguir aunque vendiera mi casa. Pero eso no es lo peor, siguió Matilde, y yo no sabía si podía soportar más malas noticias. José también descubrió que Lorena solicitó un préstamo a su nombre hace 2 meses. Usó tu información personal como garantía, sin tu autorización. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque tenía una idea terrible de lo que significaba. Significa que si ellos no pagan, los bancos pueden ir contra tus bienes. Tu casa, tus ahorros, tu pensión. Todo. Matilde puso su mano arrugada sobre la mía. Rosalía, te están robando de una manera que es mucho peor que simplemente pedirte dinero. Te están poniendo en riesgo de perder todo lo que tienes. Mi mundo se desplomó. No solo me habían mentido sobre el embarazo, no solo me habían manipulado emocionalmente, sino que habían usado mi identidad para endeudarse. Habían puesto en riesgo la casa donde había vivido durante 30 años, los ahorros que había juntado trabajando desde los 15 años, la pensión que era mi única fuente de ingresos. Hay más, dijo Matilde suavemente. José me dijo que cuando Roberto habló con el gerente del banco, mencionó que su suegra tenía problemas de memoria y que a veces firmaba papeles sin entender bien lo que estaba firmando. Estaba preparando el terreno para hacerte firmar más documentos en el futuro. Problemas de memoria. Mi voz salió como un grito ahogado. Pero si tengo 69 años y estoy perfectamente bien. Lo sé, Rosalía. Pero así es como planean justificar que firmes documentos que los beneficien a ellos. Van a decir que estás senil, que no entiendes lo que haces, que necesitas que ellos manejen tus finanzas. Matilde sacó más papeles de la carpeta. José me dio copias de todo. Los préstamos, las deudas, los documentos donde aparece tu nombre sin tu autorización. Todo está aquí. Me mostró páginas y páginas de información que confirmaban mis peores temores. Mi propia hija había usado mi identidad para robar. Mi propia hija había planeado declararme incompetente mentalmente para poder controlar mi dinero. ¿Por qué José hizo todo esto? ¿Por qué se arriesgó a meterse en problemas en su trabajo? Porque cuando le conté cómo me habías ayudado cuando más lo necesitaba, él dijo que conocía muy pocas personas como tú en el mundo. Personas que ayudan sin esperar nada a cambio,
que dan sin calcular, que aman sin condiciones. Dijo que no podía quedarse con los brazos cruzados viendo cómo te robaban esas mismas cualidades que te hacen especial. Las lágrimas volvieron a salir, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran también de gratitud. En el momento más oscuro de mi vida, cuando descubría que mi propia hija me había traicionado de la manera más cruel posible, aparecía un ángel en forma de antigua vecina para mostrarme que todavía había bondad en el mundo. ¿Qué puedo hacer, Matilde? ¿Cómo puedo protegerme? Primero, tienes que ir al banco mañana mismo y reportar el fraude. José me dio el nombre de una abogada especialista en este tipo de casos. Se llama Laura Dainais, y José ya habló con ella. Está dispuesta a ayudarte sin cobrar honorarios hasta que recuperes tu dinero. Segundo, continuó Matilde, no puedes darles ni un peso más. Nada. Si te piden dinero para cualquier cosa, incluso si inventan una nueva emergencia, tienes que decir que no. Cada peso que les des va a ir directo a pagar deudas que van a seguir creciendo. Y tercero, tienes que pensar en ti misma, en tu futuro, en tu seguridad, en tu bienestar. Rosalía, eres una mujer inteligente, fuerte y capaz. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia hija, te convenza de lo contrario. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando toda la información. La mentira del embarazo ahora parecía casi insignificante comparada con el robo de identidad y el plan para declararme incompetente. Pero también sentía algo que no había sentido en años: apoyo. Alguien estaba de mi lado. Alguien creía en mí y estaba dispuesto a ayudarme. Matilde, le dije finalmente, ¿cómo puedo agradecerte todo esto? No tienes que agradecerme nada. Tú me enseñaste que cuando alguien bueno está en problemas, las personas buenas se ayudan. Eso es todo. Se levantó y me abrazó fuerte. Pero ahora tienes que ser valiente, Rosalía. Tienes que luchar por ti misma como luchaste por tus hijos todos estos años. ¿Me prometes que vas a hacerlo? Te lo prometo, le dije, y por primera vez en días, sentí que tenía una oportunidad real de salir de esta pesadilla. No solo de protegerme, sino de hacer que Lorena y Roberto pagaran por lo que me habían hecho. La partida estaba lejos de terminar, pero ahora yo tenía las cartas ganadoras. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con todos los papeles que Matilde me había dado, leyendo cada documento, cada cifra, cada detalle de la traición de mi hija. A las 5 de la mañana, cuando salió el sol, ya tenía un plan. No era un plan de venganza ciega, sino algo mucho más poderoso, un plan de justicia calculada y silenciosa. Lo primero que hice fue llamar a Laura Dainais, la abogada que José había recomendado. Señora del Valle, estaba esperando su llamada, me dijo con una voz cálida pero profesional. José me explicó su situación. ¿Puede venir a mi oficina esta mañana a las 10? Necesitamos actuar rápidamente para proteger sus bienes. Le confirmé que estaría ahí. Por primera vez en días, sentí que no estaba sola en esta batalla. Antes de salir, organicé todos los documentos que tenía en casa. Estados de cuenta bancarios, escrituras de la casa, pólizas de seguros, todo lo que pudiera necesitar para demostrar mi situación financiera real. También busqué algo que había guardado desde hace años, una grabadora digital pequeña que me había regalado mi hermana para grabar las historias familiares para mis nietos. Ironía del destino, ahora la iba a usar para protegerme de quien creía que sería la madre de esos nietos. La oficina de Laura Dainais estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que me intimidó un poco. Pero cuando la conocí, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y una sonrisa que inspiraba confianza. Señora del Valle, lo que le están haciendo es un delito grave. Pero tenemos formas de protegerla y de asegurar que paguen por lo que han hecho. Durante 2 horas, revisamos todos los documentos. Laura me explicó cada aspecto legal de mi situación. Lo primero que vamos a hacer es interponer una denuncia por usurpación de identidad. Después vamos a solicitar medidas cautelares para proteger sus bienes. Y finalmente, vamos a preparar una demanda civil para recuperar todo el dinero que le han robado, más daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto?, pregunté. Los procesos legales pueden ser lentos, pero las medidas de protección las podemos obtener esta misma semana. Lo importante es que no les dé ni un peso más, sin importar qué historia le inventen.
Me miró directamente a los ojos. Señora del Valle, ¿está preparada para que su hija sepa que usted descubrió todo? Porque una vez que empecemos con los procesos legales, no hay vuelta atrás. Estoy más que preparada, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero quiero hacerlo de una manera específica. Quiero que sepan exactamente por qué están siendo castigadas, y quiero que entiendan que las consecuencias son resultado de sus propias acciones. Laura sonrió con aprobación. Me gusta su estilo, señora del Valle. La justicia no solo debe hacerse, sino que debe ser entendida por quienes la reciben. Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos legales y un plan claro de acción. Pero antes de implementar la parte legal, necesitaba obtener más evidencia. Necesitaba que Lorena y Roberto se incriminaran a sí mismos de una manera que no pudieran negar después. Esa tarde, llamé a Lorena. Hija, he estado pensando mucho en lo del bebé y en cómo puedo ayudarlos. ¿Podríamos vernos mañana para hablar de los detalles financieros? Quiero entender exactamente qué necesitan y cuándo lo necesitan. Su alegría fue inmediata y obvia. Por supuesto, mami. ¿Vienes aquí o nos vemos en otro lado? Prefiero que vengan ustedes a mi casa. Tengo todos mis papeles aquí y así pueden ver exactamente cuál es mi situación económica. Era perfectamente lógico, y además me daba la ventaja del terreno conocido. Perfecto, mami. Vamos mañana como a las 3 de la tarde. Roberto va a estar muy contento de saber que vas a ayudarnos. Esa noche preparé mi casa como si fuera un escenario. Puse la grabadora digital en un lugar donde pudiera captar toda la conversación, pero donde no fuera visible. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios y los puse sobre la mesa del comedor, como si realmente estuviera revisando mis finanzas para ayudarlos. También preparé algunas preguntas específicas que me había sugerido Laura, preguntas que los harían admitir cosas que luego podrían usarse en su contra. El jueves por la tarde llegaron puntuales. Lorena traía flores y Roberto una caja de chocolates. Mami, estos son para agradecerte todo lo que vas a hacer por nosotros, me dijo Lorena mientras me abrazaba. El abrazo se sintió más falso que nunca, pero yo correspondí con la misma calidez de siempre. Siéntense, hijos. Quiero que me expliquen exactamente qué necesitan y para qué. Me senté frente a ellos con una libreta en la mano, como si fuera a tomar notas detalladas. Como les dije, tengo que ser muy cuidadosa con mis finanzas para no meterme en problemas. Roberto se aclaró la garganta. Bueno, doña Rosalía, como le dijimos, necesitamos dinero para los gastos médicos del embarazo. Pero también. Hizo una pausa, mirando a Lorena. También tenemos algunas deudas que queremos saldar antes de que nazca el bebé. No queremos que nuestro hijo llegue a un hogar con problemas económicos. Entiendo perfectamente, dije suavemente. ¿Qué tipo de deudas? ¿Cuánto deben exactamente? Era una pregunta directa que los puso nerviosos. Se miraron entre ellos antes de responder. Son tarjetas de crédito principalmente, dijo Lorena. Y un préstamo del carro. En total, como unos 30,000 pesos. 30,000. Otra cifra diferente. Primero habían dicho 20,000, luego Matilde me había dicho que eran 200,000, y ahora decían 30,000. Cada mentira se sumaba a la evidencia en su contra. 30,000 pesos es mucho dinero, comenté. ¿Cómo acumularon tantas deudas? Era una pregunta que cualquier madre responsable haría antes de prestar una cantidad tan grande. Roberto se puso visiblemente incómodo. Bueno, hemos tenido algunos gastos inesperados. El apartamento, muebles, algunas emergencias médicas. Cada palabra era una mentira. Lo sabía por los documentos que tenía Laura, donde se detallaba exactamente en qué habían gastado el dinero: viajes, restaurantes, ropa de marca, aparatos electrónicos. ¿Y no pueden conseguir un préstamo en el banco?, pregunté inocentemente. Los intereses de los bancos serían menores que pedirle dinero prestado a la familia. Lorena y Roberto intercambiaron otra mirada nerviosa. Ya lo intentamos, mami, dijo Lorena. Pero Roberto tuvo algunos problemas con su historial crediticio y no nos aprobaron nada. Otra mentira. No habían tenido algunos problemas. Tenían problemas masivos con múltiples bancos. ¿Qué tipo de problemas?, insistí. Era importante que admitieran la magnitud de sus deudas.
Nada grave, respondió Roberto rápidamente. Solo algunos pagos atrasados hace tiempo. Ya sabes cómo son los bancos, muy estrictos con esas cosas. Seguimos hablando por 1 hora. Cada pregunta que les hacía los llevaba a inventar más mentiras, a contradecirse, a admitir cosas que no deberían haber admitido. Cuando les pregunté sobre el embarazo, Lorena se inventó síntomas que no coincidían con lo que había dicho días antes. Cuando les pregunté sobre sus ingresos, Roberto exageró sus ganancias de una manera que hacía aún más sospechosa su incapacidad para pagar sus deudas. Finalmente, cuando sentí que tenía suficiente evidencia grabada, les dije: «Está bien, hijos. Voy a ayudarlos. Pero necesito unos días para organizar mis finanzas. Pueden esperar hasta el lunes». Sus rostros se iluminaron como si hubieran ganado la lotería. «Por supuesto, mami», exclamó Lorena. «No sabes lo felices que nos haces. Este bebé va a tener la abuela más maravillosa del mundo». Me abrazó de nuevo, y esta vez fue yo quien sintió pena. No por mí, sino por ella. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala en silencio. La grabadora había captado todo. Cada mentira, cada contradicción, cada admisión de culpabilidad. Tenía la evidencia que necesitaba, tanto legal como emocional. Ahora venía la parte más difícil: decidir exactamente cómo y cuándo usar toda esa información. Llamé a Laura para confirmar que teníamos suficiente evidencia para proceder. «Con lo que me está contando, señora del Valle, tenemos un caso sólido. ¿Está lista para dar el siguiente paso?» «Estoy lista», le respondí. «Pero quiero hacerlo de una manera que nunca olviden. Quiero que entiendan que las madres no somos tontas, y que el amor no es sinónimo de estupidez». El lunes sería el día. El día en que Lorena y Roberto descubrirían que habían subestimado gravemente a la mujer que creían que podían manipular para siempre. El lunes amaneció despejado, como si el universo hubiera decidido que era el día perfecto para que brillara la verdad. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente y me maquillé como si fuera una ocasión especial. En cierto modo, lo era. Era el día en que recuperaría mi dignidad después de años de ser tratada como una tonta sentimental. A las 8 de la mañana, llamé a Lorena. «Hija, tengo una sorpresa para ti y Roberto. ¿Pueden venir a almorzar hoy? He preparado algo muy especial». Mi voz sonaba alegre, emocionada, exactamente como la de una abuela generosa que estaba a punto de hacer felices a sus seres queridos. «Por supuesto, mami. Es sobre el dinero». Su ansiedad era evidente incluso por teléfono. «Es mejor que vengan y lo vean por ustedes mismos», respondí misteriosamente. Después de colgar, terminé de preparar todo. Sobre la mesa del comedor había colocado varios sobres elegantes, cada uno con un nombre escrito en mi mejor caligrafía. Parecían invitaciones a una celebración, pero contenían algo muy diferente. También había preparado el almuerzo que más le gustaba a Lorena desde pequeña: pollo guisado con arroz y frijoles, el mismo que hacía para sus cumpleaños. A las 12:30 llegaron, puntuales como siempre que esperaban recibir dinero. Lorena traía puesto un vestido nuevo que probablemente había comprado con una de las tarjetas de crédito que no podía pagar. Roberto llevaba una camisa que reconocí como muy cara, del tipo que él nunca podría costear con su salario real. «Mami, huele delicioso aquí», exclamó Lorena mientras me abrazaba. «¿De verdad hiciste pollo guisado?» Su alegría parecía genuina, y por un momento recordé a la niña que había sido, antes de que la avaricia y la mentira la cambiaran completamente. «Por supuesto, mi amor. Quería hacer algo especial para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Roberto, mirándolo sobre la mesa con curiosidad evidente. «Paciencia», les dije con una sonrisa. «Primero vamos a almorzar, después les doy la sorpresa». Durante el almuerzo, ellos hablaron animadamente sobre sus planes para el bebé inexistente. Lorena me contó que había empezado a buscar nombres en Internet, que había hablado con amigas sobre sus experiencias de embarazo, que Roberto había empezado a leer libros sobre paternidad. Cada mentira era elaborada con detalles convincentes, como si hubieran ensayado sus historias para hacerlas más creíbles. «El doctor dice que todo está perfecto», dijo Lorena, tocándose el vientre plano. «El bebé está creciendo muy bien. La próxima semana tenemos otra cita para hacer más estudios».
¿Qué doctor?, pregunté casualmente. El doctor González, respondió después de una pausa casi imperceptible. Está en la clínica San Rafael. Perfecto. Otra mentira documentada. La clínica San Rafael había cerrado hace 2 años, algo que ella habría sabido si realmente hubiera estado buscando atención médica prenatal en la zona. Cuando terminamos de almorzar, me levanté y tomé uno de los sobres. Bueno, llegó el momento de la sorpresa. Mi voz temblaba ligeramente, no de nervios, sino de anticipación. Como saben, he estado pensando mucho en cómo ayudarlos con el bebé y con sus problemas financieros. Sus ojos se iluminaron como si fuera Navidad. Mami, eres la mejor, murmuró Lorena. He decidido darles algo muy especial, continué, extendiendo el primer sobre hacia Lorena. Abre este primero. Lorena tomó el sobre con manos temblorosas de emoción. Lo abrió cuidadosamente, esperando encontrar quizás un cheque o efectivo. En su lugar, encontró una hoja de papel con un encabezado oficial: denuncia por usurpación de identidad y fraude financiero. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, donde aparecían su nombre y el de Roberto como acusados. ¿Qué es esto?, tartamudeó, con la voz quebrada. Roberto se acercó para leer por encima de su hombro, y vi cómo la sangre se le iba del rostro. Mami, no entiendo. ¿Qué significa esto? Significa, hija mía, que sé todo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Sé que no estás embarazada. Sé que usaron mi información personal para pedir préstamos sin mi autorización. Sé que deben más de 200,000 pesos, no los 30,000 que me dijeron ayer. Con cada palabra, sus rostros se ponían más pálidos. Pero, ¿cómo? Roberto no podía terminar sus frases. ¿Cómo me enteré?, completé por él. Tengo amigos que me ayudaron a descubrir la verdad. Amigos que valoran la honestidad y que no podían quedarse callados viendo cómo me robaban mis propios hijos. Le extendí el segundo sobre a Roberto. Este es para ti. Sus manos temblaron cuando lo abrió. Contenía copias de todos los documentos bancarios que probaban sus deudas, junto con las transcripciones de las conversaciones que había grabado donde admitían sus mentiras. Doña Rosalía, esto debe ser un malentendido, balbuceó Roberto. Nosotros nunca haríamos. ¿Nunca harían qué, Roberto? ¿Nunca usarían mi nombre para conseguir dinero que no pueden pagar? ¿Nunca mentirían sobre un embarazo para manipular mis emociones? Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Lorena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales de miedo y culpa. Mami, puedo explicarte todo. No es lo que parece. Nosotros. ¿Qué vas a explicarme, Lorena? Que cuando tenías 5 años te enseñé que mentir estaba mal, pero aparentemente no aprendiste la lección. Que cuando tenías 15 años te dije que la familia se ayuda pero no se traiciona. Le extendí el tercer sobre. Este es el más importante. Lo abrió con manos que ya no podían parar de temblar. Dentro había una carta escrita en mi puño y letra. A partir de hoy, quedas desheredada. No recibirás ni un peso más de mí, no tendrás acceso a mis propiedades, y no tendrás lugar en mi vida hasta que pagues cada peso que has robado y te disculpes de manera sincera por cada mentira que has dicho. No puedes hacer esto, gritó Lorena, levantándose de la silla tan bruscamente que la tiró. Soy tu hija. Tienes la obligación de ayudarme. Tenía la obligación de criarte bien, y lo hice. Tenía la obligación de amarte incondicionalmente, y lo hice. Tenía la obligación de darte oportunidades, y lo hice. Pero no tengo la obligación de dejarme robar por ti. Roberto también se levantó. Señora, esto es un malentendido. Podemos solucionarlo. Podemos pagar todo lo que debemos. ¿Con qué dinero, Roberto? Con el dinero que no tienen porque se lo gastaron en lujos mientras planeaban robarme a mí. Además, continué, levantándome yo también para estar a su altura, hay un cuarto sobre. Tomé el último sobre de la mesa. Este contiene las citaciones judiciales. Tienen que presentarse en el juzgado el próximo viernes. La demanda ya fue interpuesta. Los cargos ya fueron presentados. La sala se llenó de un silencio pesado, roto solo por los sollozos de Lorena.
Roberto caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto va a arruinar nuestras vidas», murmuró finalmente. «No», le respondí. «Ustedes arruinaron sus propias vidas el día que decidieron traicionarme. Yo solo estoy asegurándome de que paguen las consecuencias». Lorena se acercó a mí con los ojos rojos e hinchados. «Mami, por favor. Soy tu hija. Perdóname. Podemos solucionar esto. No lleves esto a los tribunales. Por favor». Por un momento, mi corazón de madre quiso ceder. Quiso perdonar, abrazar, solucionar. Pero entonces recordé todas las mentiras, todas las veces que me había manipulado, todos los años que había vivido engañada. «Lorena», le dije suavemente, «si realmente estuvieras embarazada, si realmente me necesitaras, yo habría dado mi vida por ti y por ese bebé. Pero usaste mi amor más puro, mi deseo de ser abuela, como una herramienta para robarme. Eso no tiene perdón». «Tienen 10 minutos para salir de mi casa», agregué. «Y si vuelven a acercarse a mí sin haber pagado todo lo que deben y sin haber pedido perdón de manera sincera, llamaré a la policía». Mi voz era firme, sin rastro de duda. Salieron de mi casa como dos fantasmas, llevándose consigo los sobres que contenían la evidencia de su traición y las consecuencias legales de sus actos. Los vi alejarse por la ventana, y por primera vez en meses, me sentí libre. No feliz todavía, pero libre. Libre de las mentiras, libre de la manipulación, libre de la culpa de no hacer suficiente por una hija que nunca había valorado lo que hacía por ella. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo ya había ganado la primera batalla. La batalla más importante, la batalla por recuperar mi dignidad. Los días siguientes fueron como vivir en el ojo de un huracán. Todo el mundo parecía estar en movimiento excepto yo, que me mantenía en el centro con una calma que me sorprendía. Laura me llamaba todas las mañanas para informarme sobre los avances legales. «Los bancos están cooperando completamente», me dijo el miércoles. Cuando supieron que había una víctima de fraude de identidad de 69 años, inmediatamente pusieron las medidas de protección. Sus bienes están seguros. El jueves por la mañana recibí la primera llamada de Lorena. «Mami, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo». Su voz en el contestador sonaba desesperada, rota. «Esto está destruyendo nuestras vidas. Roberto perdió su trabajo porque su jefe se enteró de los problemas legales. Por favor, podemos solucionarlos sin llegar a los tribunales». No le devolví la llamada. En su lugar, llamé a Laura. «¿Es normal que pierda el trabajo por esto?» «Completamente normal», me respondió. «Muchas empresas no quieren empleados con problemas legales, especialmente por fraude. Y esto solo es el comienzo, señora del Valle. Cuando el caso se haga público, las consecuencias van a ser mucho mayores». El viernes llegó con lluvia, como si el cielo estuviera llorando por lo que había pasado con mi familia. Era el día de la primera audiencia. Laura había insistido en que no era necesario que yo fuera, pero quería estar ahí. Necesitaba ver sus rostros cuando enfrentaran las consecuencias de sus actos ante un juez. Llegué al juzgado a las 9 de la mañana, una hora antes de la audiencia. Laura me estaba esperando en la entrada. «¿Está segura de que quiere hacer esto, señora del Valle? Va a ser emocionalmente difícil». «Estoy segura», le respondí. «He esperado toda mi vida a ver justicia real. No puedo perderme este momento». Cuando entramos a la sala de audiencias, Lorena y Roberto ya estaban ahí con su abogado. Un hombre joven que parecía tan nervioso como ellos. Lorena me vio entrar y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Roberto no podía ni mirarme. Se quedó viendo sus manos durante toda la audiencia. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con ojos grises que inspiraban respeto. Cuando Laura presentó toda la evidencia, su expresión se volvió cada vez más seria. «Señora del Valle», me dijo directamente, «lamento mucho que haya tenido que pasar por esta situación. El fraude de identidad es un delito grave, pero cuando es cometido por familiares contra personas mayores, las consecuencias son aún más severas». Cuando fue el turno del abogado de Lorena y Roberto, apenas pudo argumentar nada coherente. «Su señoría, mis clientes reconocen que cometieron errores, pero piden clemencia considerando que son familia». El juez lo interrumpió. «Precisamente porque son familia,
La traición es más grave. Un extraño puede robarle a usted, pero cuando es su propia hija quien lo traiciona, el daño es incalculable. La sentencia fue más dura de lo que había esperado. Lorena y Roberto tenían que pagar una multa de 100,000 pesos, además de devolver todo el dinero que habían robado. Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión condicional, lo que significaba que si volvía a cometer cualquier delito en los próximos 2 años, iría directo a la cárcel. Lorena recibió 1 año de prisión condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero lo que más me impactó fue cuando el juez agregó: además, queda prohibido que los acusados se acerquen a la víctima en un radio de 500 metros durante los próximos 3 años, excepto en caso de emergencia médica comprobada. Y cualquier contacto debe ser supervisado por las autoridades. Cuando salimos del juzgado, Lorena trató de acercarse a mí. Mami, por favor, déjame explicarte. Pero había un oficial de policía que inmediatamente se interpuso. Señora, no puede acercarse a la víctima. Es una orden judicial. Ver a mi propia hija siendo detenida por un policía para que no se me acercara fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré una carta que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era de Lorena, escrita a mano en una hoja arrancada de un cuaderno. Mami, sé que no puedo acercarme a ti, pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte mentido, haberte robado, haberte usado. No sé en qué momento me convertí en esta persona. No sé cuándo dejé de ser tu hija para convertirme en alguien que te lastima. Roberto y yo estamos destruidos. No solo económicamente, sino emocionalmente. Perdimos todo: el trabajo, los amigos, la familia. Pero lo que más duele es haberte perdido a ti. Te amo, mami. Siempre te he amado, aunque mis acciones digan lo contrario. Algún día espero poder ganarte de vuelta. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Al final, la guardé en una caja junto con todas las fotos de Lorena cuando era pequeña. No sabía si algún día la perdonaría, pero sabía que esta carta era importante. Era la primera vez en años que había sido completamente honesta conmigo. El lunes siguiente recibí una llamada inesperada. Era Antonia, mi vecina. Rosalía, ¿viste las noticias? No había visto las noticias en días. Salió en el periódico local. La historia de lo que te hicieron. Dice: madre de 69 años víctima de fraude por parte de su propia hija. Mi estómago se revolvió. No había pensado en que el caso se haría público. ¿Qué más dice? Dice que es un ejemplo de cómo los adultos mayores pueden ser víctimas de abuso financiero familiar, y que tu valentía para denunciar puede ayudar a otras personas en situaciones similares. Esa misma semana recibí 7 llamadas de mujeres que habían leído la noticia. Todas tenían historias similares: hijos que las manipulaban, familiares que las robaban, parientes que abusaban de su amor incondicional. Señora del Valle, me dijo una de ellas, usted me dio el valor para denunciar a mi hijo. Llevo 5 años dándole dinero que no tengo porque me dice que sus hijos van a pasar hambre si no lo ayudo. Pero ya me di cuenta de que solo gasta el dinero en alcohol. Otra mujer me contó: mi nuera me convenció de que pusiera mi casa a su nombre para evitar problemas de herencia. Ahora me está amenazando con echarme de mi propia casa. Pero después de leer su historia, entendí que no tengo que permitir esto. A medida que pasaron las semanas, las consecuencias para Lorena y Roberto se fueron ampliando como ondas en un estanque. Roberto no solo había perdido su trabajo actual, sino que ninguna empresa quería contratarlo después de que su nombre apareciera en los registros públicos por fraude. Lorena tuvo que cerrar sus redes sociales porque la gente de su círculo social la había rechazado completamente. Su apartamento, que yo había ayudado a pagar, fue embargado por el banco. Sus muebles, que yo había ayudado a comprar, fueron vendidos para pagar deudas. El auto que yo había ayudado a financiar fue reposeído. En cuestión de 2 meses, habían perdido todo lo que habían construido con mi dinero. Pero lo que más me impactó fue enterarme de que algunos de sus amigos habían empezado a hablar. Aparentemente, Lorena había estado presumiendo durante años sobre lo fácil que era conseguir dinero de su madre tonta y sentimental. Había contado en reuniones sociales cómo me manipulaba con lágrimas falsas y emergencias inventadas. Había convertido mi amor en el chiste de su grupo social. 1 mes después de la sentencia, recibí una visita inesperada. Era la hermana de Roberto,
una mujer llamada Filomena que solo había conocido un par de veces. Señora del Valle, vengo a pedirle disculpas en nombre de mi familia. No sabíamos lo que Roberto estaba haciendo. Cuando nos enteramos, mis padres lo desheredaron inmediatamente. También vengo a decirle algo más, continuó. Roberto me confesó que todo esto empezó hace 3 años, cuando Lorena le dijo que usted tenía Alzheimer temprano y que era fácil convencerla de firmar papeles. Él nunca investigó si era verdad. Solo creyó lo que ella le dijo y decidió aprovecharse. Alzheimer temprano. Mi propia hija había inventado que yo tenía una enfermedad mental para justificar robarme. No solo había atacado mi dinero y mi confianza, sino que había atacado mi dignidad y mi competencia mental. Era la traición más profunda que podía imaginar. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado todo este proceso, lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Alivio de haber descubierto la verdad a tiempo. Alivio de haber tenido el valor de defenderme. Alivio de saber que nunca más sería víctima de nadie, especialmente de quienes se suponía que me amaban. La justicia se había hecho, pero yo sabía que la parte más importante de mi historia apenas estaba comenzando: aprender a vivir libre de las mentiras y construir una nueva vida basada en mi propia fuerza. 6 meses después de la sentencia, me desperté una mañana sintiéndome diferente. No sabría explicar exactamente qué había cambiado, pero cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en años. Una mujer con los ojos brillantes, con la espalda recta, con una sonrisa que no era forzada sino genuina. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi. Había tomado una decisión que llevaba semanas contemplando. Vendí mi casa. Sí, la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mis hijos, donde había llorado por mi esposo muerto. Pero también la casa donde había sido engañada, manipulada y traicionada. Era hora de empezar de nuevo en un lugar sin fantasmas del pasado. Con el dinero de la venta, más el dinero que había recuperado gracias al proceso legal, compré un apartamento pequeño pero hermoso en el centro de la ciudad. Desde mi nueva ventana podía ver el parque donde los niños jugaban, donde las parejas de ancianos se sentaban a alimentar a las palomas, donde la vida seguía su curso natural sin dramas ni mentiras. Mi nueva rutina era completamente diferente. Todas las mañanas caminaba por el parque durante 1 hora. No porque el médico me lo hubiera recomendado, sino porque quería hacerlo. Después desayunaba en una cafetería pequeña donde ya me conocían por mi nombre, donde el joven mesero siempre me preguntaba cómo estaba mi día y parecía genuinamente interesado en la respuesta. 3 veces por semana iba al centro comunitario donde daba clases de tejido a mujeres más jóvenes. Había comenzado como voluntaria, pero pronto se había convertido en algo mucho más importante. Estas mujeres llegaban buscando aprender a tejer, pero terminábamos hablando de la vida, de los problemas familiares, de cómo protegerse de quienes querían aprovecharse de su bondad. Señora Rosalía, me dijo una de ellas la semana pasada, usted me enseñó que decir no me convierte en mala persona. Era una mujer de 40 años, cuyo hijo adulto la había estado manipulando para conseguir dinero. Desde que aprendí a poner límites, mi relación con mi familia mejoró. Resulta que cuando dejas de ser el banco familiar, la gente tiene que aprender a respetarte de verdad. Otra mujer, mayor que yo, me había dicho, nunca pensé que a los 75 años podría aprender a vivir para mí misma. Pero usted me demostró que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Estas conversaciones me llenaban el corazón de una manera que no había sentido en años. Un martes por la tarde, mientras caminaba por el parque, vi una figura familiar en una banca. Era Lorena. Estaba más delgada, con el cabello más corto, vestida con ropa sencilla que no reconocí. Cuando me vio, no se acercó. El juez había levantado la orden de restricción el mes anterior, pero ella respetaba el espacio que yo había establecido. Me quedé parada a unos metros de distancia, estudiando a la mujer que había sido mi hija. Se veía mayor, más cansada, pero también había algo diferente en sus ojos. Una humildad que no había visto antes. «Hola, mami», me dijo suavemente, sin levantarse de la banca. «Hola, Lorena». Mi voz salió más calmada de lo que había esperado. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió con una sonrisa triste. «Roberto y yo nos separamos. Él no pudo manejar las consecuencias de lo que hicimos. Yo estoy trabajando en una fábrica de ropa, limpiando oficinas por las noches, haciendo servicio comunitario los fines de semana.
¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté, genuinamente curiosa. Cansada. Pero también libre, de alguna manera. Por primera vez en años, estoy pagando mis propias cuentas con dinero que realmente gané. No le debo favores a nadie. No tengo que mentir sobre nada. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, ella continuó. Mami, no vengo a pedirte perdón otra vez, porque sé que las palabras ya no significan nada después de todo lo que hice. Vine a decirte que te veo diferente. Te veo feliz. Y eso me da más paz que cualquier cosa que me pudieras decir. ¿Feliz?, repetí, sorprendida por su percepción. Sí, respondió. Caminas diferente. Te ves diferente. Es como si hubieras encontrado algo que habías perdido hace mucho tiempo. Tenía razón. Había encontrado algo. Me había encontrado a mí misma. Lorena, le dije después de pensarlo cuidadosamente, no puedo decirte que te perdono, porque todavía duele. No puedo decirte que quiero que vuelvas a mi vida, porque todavía no confío en ti. Pero puedo decirte que no te odio. Y que me alegra verte trabajando honestamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más de lo que merezco, mami. Mucho más. Se levantó de la banca lentamente. Voy a seguir trabajando en ser la persona que debería haber sido siempre. No para recuperarte, porque entiendo que eso tal vez nunca pase, sino porque por primera vez en mi vida entiendo la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. La vi alejarse por el parque, y sentí algo que no había esperado: esperanza. No esperanza de que nuestra relación volviera a ser lo que era, porque eso era imposible. Pero esperanza de que ella realmente estuviera aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en una mejor persona. Esa noche, en mi apartamento nuevo, me senté a escribir. Había comenzado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para entender mi propia historia. Para ver cómo la mujer que había sido se había convertido en la mujer que era ahora. Escribí sobre mi infancia, sobre mis sueños de juventud, sobre mi matrimonio, sobre la maternidad. Pero también escribí sobre los errores que había cometido. Sobre cómo había confundido amor con permisividad, cómo había creído que ser buena madre significaba decir siempre que sí, cómo había enseñado a mis hijos que podían conseguir lo que quisieran de mí sin esfuerzo. La última página que escribí esa noche decía: hoy aprendí que el amor verdadero a veces requiere decir no. Que proteger a alguien puede significar dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Que ser fuerte no significa aguantar todo en silencio, sino tener el valor de defenderte cuando es necesario. Al día siguiente recibí una llamada de Laura. Señora del Valle, tengo noticias. Lorena terminó de pagar la última cuota de la restitución. Oficialmente, ya le devolvió todo el dinero que le robó, más los intereses y las penalizaciones. Era cierto. Durante 6 meses, Lorena había estado pagando religiosamente cada peso que me debía, trabajando 2 empleos para hacerlo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora usted decide qué quiere hacer con su vida, respondió Laura. El caso está cerrado legalmente. Usted está completamente protegida. Y tiene toda la vida por delante para hacer lo que la haga feliz. Esa tarde, salí a caminar por el parque otra vez. Esta vez no esperaba ver a nadie conocido, solo quería disfrutar del sol en mi cara y del sonido de los niños jugando. Pero cuando pasé por la banca donde había visto a Lorena el día anterior, encontré algo que no había notado antes. Había flores frescas colocadas ahí, con una pequeña nota que decía: para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. No sabía si las flores eran de Lorena, de alguna de las mujeres del centro comunitario, o de algún extraño que había leído mi historia en el periódico. Pero no importaba. Importaba que alguien había reconocido mi fuerza, alguien había visto mi valor, alguien entendía que lo que había hecho no había sido venganza sino justicia. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, pensé en todas las mujeres que me habían llamado después de que saliera mi historia en el periódico. Pensé en todas las que habían encontrado el valor para defenderse gracias a mi ejemplo. Pensé en todas las que estaban aprendiendo, como yo había aprendido, que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. Esa noche, antes de dormirme, me miré otra vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 69 años, cabello plateado, arrugas que contaban la historia de una vida llena de alegría y dolor. Pero sobre todo, tenía ojos que brillaban con algo que había perdido y recuperado:
Dignidad. Rosalía del Valle, me dije en voz alta, por primera vez en tu vida, eres completamente libre. Y era verdad. Era libre de las mentiras, libre de la manipulación, libre de la culpa de no ser suficiente. Era libre para amar sin ser tonta, para dar sin ser explotada, para vivir sin ser víctima. A todas las mujeres que están leyendo esta historia, quiero decirles algo: nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad por encima de la comodidad de otros. Si yo pude hacerlo a los 69 años, ustedes también pueden.